Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este domingo 14 de noviembre. Estamos llegando al final de nuestra unidad titulada, sin duda, 6 cosas de las que podemos estar seguros, un estudio de Primera de Juan. Hoy realizaremos la sesión número 6 titulada Seguros de la Salvación y estaremos reflexionando en Primera de Juan capítulo 5, del 1 al 5, del 11 al 13 y del 18 al 21. Pregunta número 1. ¿Has tenido alguna garantía que valió la pena tener? Sin lugar a duda, muchos deben haber escuchado a manera de sabio consejo las siguientes palabras. No se puede confiar en nadie. Efectivamente, no es algo que se encuentre lejos de la realidad para muchos, puesto que se les hace difícil confiar en los demás, ya que en más de alguna oportunidad fueron heridos y defraudados por aquellos en quienes confiaban. Esas situaciones nos hacen estar en permanente estado de alerta y sospecha de todos los que nos rodean. A la luz de tales experiencias, podríamos cuestionarnos si podemos o no confiar plenamente en Dios. ¿Cómo puedo estar seguro de que Él me salvará, como se dice que lo hará? Tenemos que saber que Dios no es como nadie, menos como los seres humanos, con tantas debilidades. Él ha demostrado siempre ser fiel y digno de absoluta confianza. Podemos estar completamente seguros de que cuando le confiamos nuestra vida, Él nos salva, tal y como lo ha prometido. Dios no miente, porque no es humano, y como tal podemos estar seguros de que todas y cada una de sus promesas serán cumplidas, pues Él es fiel y verdadero. La idea central que nos guiará durante toda esta lección dice, estamos seguros de que cuando confiamos en Cristo, Dios nos salva. Primera de Juan es una carta, una epístola de garantía. Hemos centrado nuestro estudio en 5 cosas de las que podemos estar seguros. Nuestras 5 lecciones anteriores: el perdón, la relación, la verdad, la victoria y el amor de Dios. Y el estudio de hoy, como ya he dicho, se centra en estar seguro de la salvación. En el capítulo 5, Juan se enfocó en 3 cosas que podemos saber. 1. Somos nacidos de Dios porque confiamos en que Jesús es el Cristo. 2. Tenemos la vida eterna porque la palabra de Dios lo dice. Y 3. Somos salvos porque nuestras vidas han cambiado. Te invito a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender cómo podemos estar seguros de nuestra salvación cuando confiamos en Cristo. Démosle gracias al Señor por el regalo de su salvación. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta lección que nos ayudará a poder estar seguros de la salvación que tú un día nos regalaste con el solo hecho de haber puesto nuestra fe en ti y haber creído en el sacrificio de Cristo ahí en la cruz, y que Él a través de ese sacrificio nos ha perdonado, nos ha limpiado de todo pecado y nos presenta justificados delante de ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender la seguridad de nuestra salvación. Y muchas gracias porque un día nos alcanzaste con salvación. Te alabamos y rogamos la dirección de tu Espíritu en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a abrir tu Biblia en Primera de Juan capítulo 5. ¿Qué dice la Biblia? Versículos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creer que Jesús es el Cristo es ser fiel a la predicación de los apóstoles, quienes lo vieron como hombre y también en todos los actos que solo Dios puede hacer. Los falsos maestros venían enseñando que el Jesús histórico no era divino, que Él no era el Cristo esperado. Por eso resulta fundamental esta declaración de fe como una base doctrinal. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era Él, Pedro le respondió que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ahí en Mateo 16, 17. Esto nos confirma que solo los nacidos de Dios pueden hacer tal declaración con absoluta convicción. Ahora Juan da un paso más en el argumento. El que ama al Padre de alguien también amará a los hijos. De la misma manera, quien ama a Dios, que es el Padre, amará al Hijo, que es Jesucristo. Nadie puede tener un mal concepto de Jesucristo y uno bueno del Padre o viceversa. Verso 2. La fe cristiana no es solo de decir y repetir doctrinas. Se necesita una prueba tangible: amar a los hijos de Dios. Aquí la expresión está en plural, de modo que se trata de todos los que son nacidos de nuevo, de los creyentes. Así como en otros pasajes, amar a los hermanos es una prueba de amar a Dios, aquí, guardando los mandamientos de Dios, mostramos que amamos a los hermanos. Si el amor a los demás no va de la mano con los mandamientos de Dios, corre el riesgo de ser solo un acto filantrópico. Y de esos hay muchos en el mundo. Esos actos solo glorifican una causa o a una persona, pero no a Dios. Y aunque ellos no son malos en sí, no sirven para mostrar que se ama a Dios, porque Él no es quien los motiva. Verso 3. Solo hablar del amor a Dios resulta muy ambiguo. Necesita ser práctico, es decir, hacer algo concreto, que se pueda ver. Alguien no está en comunión con Dios, que no es un hijo suyo, podrá hacer un gran esfuerzo por cumplir los mandamientos, pero le resultarán una carga, ya que es un deber impuesto. En cambio, el verdadero creyente los realizará con gozo en su corazón. Será un acto de amor que llevará a cabo con prontitud y regocijo, porque como dice el texto, los mandamientos del Señor no son gravosos. Verso 4. El mundo ya ha sido vencido por Jesucristo y lo venció para nosotros. La manera de gozar de esa victoria es por medio del nuevo nacimiento, recibiendo a Cristo en nuestra vida. Sin embargo, este paso no es el único. Se necesita que crezca la fe en el corazón del creyente. Por medio de la fe, la vida se podrá llevar de manera victoriosa en este mundo, pero eso es un ejercicio continuo. Y verso 5. La pregunta de este versículo es retórica, es decir, la respuesta se encuentra en ella misma. Digámoslo parafraseando el texto, para expresarlo en sentido positivo, no como pregunta. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Esa es la base de nuestra fe. Pregunta número 2. ¿Cómo puedes saber que alguien ha nacido de Dios? Muy temprano en el primer siglo había surgido un movimiento que separaba al hombre Jesús del de Cristo Dios. Esa enseñanza era incorrecta, pues cuando Jesús actuaba como verdadero hombre no estaba negando su parte divina. Cuando actuaba como Dios, haciendo solo las cosas que Dios hace, no dejaba de lado la parte humana. Cuando multiplicó los panes y los peces no se transformó, ni cuando caminó sobre el agua se convirtió en un espíritu. Él es 100% hombre y 100% Dios. Aceptar que Jesús es el Cristo, el Mesías humano y divino, es un acto de fe. No le es dado a cualquiera creer esa verdad, pues muchos son los que aún discuten ese hecho. Pero es que no han nacido de nuevo, no son creyentes, no tienen fe. Veamos 3 puntos. Primero, Jesús es nacido de Dios. La Biblia es categórica en afirmar que Él fue engendrado de Dios, no de varón.
María tenía tal aprensión y la respuesta del ángel fue enérgica en afirmarle que sería cubierta con el poder del Altísimo y así nacería Jesucristo, a quien le llama Santo Ser, Hijo de Dios, ahí en Lucas 1:35. Por esta razón es que se encuentra dotado de todos los atributos divinos, porque Jesús es Dios. Segundo, esta verdad solo la pueden aceptar sin discusión los nacidos de Dios. Los que han recibido a Jesucristo poseen una visión diferente y aceptan estas verdades sin titubear. Por otra parte, creer así es una evidencia de ser un hijo de Dios. No solo se cree, sino que también se le ama. El que ama a Jesucristo también ama a Dios, pues ambos son uno solo. Tercero, la insistencia en el amor que se les debe expresar a los hermanos nos muestra su importancia. Se trata de la evidencia de un amor genuino en una demostración práctica motivada por el amor a Dios. Cualquier acto de bondad hacia el prójimo de quien no tiene una relación correcta con Dios no es más que eso, un simple acto de bondad. Los creyentes, cuando expresan amor a los demás, es porque los impulsa el amor de Dios. No se trata de actos filantrópicos, como ya hemos dicho. La otra prueba es el guardar los mandamientos. La muestra de amar a Dios es que sus mandamientos sean obedecidos. Alguien podría decir que son muy difíciles para que las personas las puedan cumplir. La respuesta a tal inquietud es que no son gravosos, cuando se llevan en el corazón para ponerlos en práctica de modo natural, no como una obligación. Algo hecho por obligación no produce gozo, y en tal caso sí se harán muy pesados. Podemos saber que nacimos de Dios porque Jesús es el Cristo. En los siguientes versículos vemos que podemos saber que tenemos la vida eterna porque la palabra de Dios lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Leamos 1 Juan 5 del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. El destino final es algo que no deja a ninguna persona indiferente. Es una de las grandes preguntas que siempre los seres humanos se han hecho a lo largo de la historia y que han tratado de responder de diversas formas. Juan se va a encargar de dejarlo claro en este pasaje. Verso 11. Un testimonio es una prueba, una aseveración que alguien hace para confirmar una verdad. Inmediatamente aclara que este testimonio es la vida eterna que Dios nos ha dado. Esto implica que Dios se encuentra preocupado y ocupado por la eternidad de cada persona. Esta vida eterna se halla a disposición de todos los que la quieran tomar. El énfasis en este sentido lo podemos observar en la expresión nos ha dado, lo cual implica que es un regalo, un obsequio dado por gracia, no por algo que hayamos hecho o que podamos hacer. Alguien podría preguntar, ¿cómo es eso posible? La aclaración viene inmediatamente. Se encuentra en Jesucristo. La vida eterna está en su Hijo. Podemos hacer un paralelo con Juan 1:4 que dice que en Él estaba la vida. Aparte de eso, Hechos 3:15 expresa que Jesucristo es el autor de la vida, de manera tal que se origina en Cristo y Él mismo es quien la reparte. Verso 12. Lo que expone ahora explica que no se trata de que creamos en una doctrina determinada, sino en una realidad que cada persona debe vivir para lograr la vida eterna. ¿Tiene o no tiene a Cristo en su vida? ¿Lo ha recibido como su Señor y Salvador o no? Este hecho es tan trascendental que está en juego la salvación misma, la vida eterna. Algunos han inventado diversas formas para llegar a Dios, como las penitencias o los sacrificios. Con esos actos creen que pueden mover la voluntad de Dios para que haga algo que ellos quieren, incluida la salvación y la vida eterna. Nada de eso es válido. Oigamos las palabras de Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, nos dice Juan 14:6. Tan importante es este tema para Juan que podemos observarlo claramente en el Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36.
Verso 13. Este versículo no solo es la conclusión de lo que venía diciendo, sino que aparece la de toda la epístola, escrita a creyentes en Cristo, a los hermanos de la iglesia, para que puedan tener la seguridad absoluta de que se encuentran en el buen camino de la fe en Cristo. Aparte de ello, para que no tengan dudas de que en virtud de que profesan al Señor, son poseedores de la vida eterna. Posiblemente los falsos maestros, los anticristos, les habían sembrado la semilla de la duda, pero ellos debían estar completamente seguros. La otra razón por la que les escribe es para animarlos a seguir creciendo en la fe en Cristo Jesús. No los está llamando a que crean. Recordemos que los destinatarios ya eran creyentes. Es lo que todos nosotros debemos hacer cada día, afirmar nuestra fe en Cristo, seguros de la vida eterna que tenemos en Él. Pregunta número 3. ¿Qué significa tener vida por medio del Hijo? Todos los caminos llevan a Roma es un refrán que se usa para indicar que hay otros medios para alcanzar la vida eterna. Algunos afirman que basados en la misericordia de Dios, es imposible que los seres humanos sean castigados y enviados al infierno. Lo que no advierten es que la misericordia de Dios se encuentra expresada en su Hijo Jesucristo como el único medio para lograr la vida eterna. No hay otro camino aparte de Jesús, aunque por supuesto algunos preferirían que existieran otras alternativas. Veamos 3 puntos. Primero, el testimonio se puede definir como una prueba para confirmar una verdad. Como Dios es amor, lo que va a producir en quien lo tiene en su corazón es amor. La manera en cómo se manifiesta es que expresamos ese amor hacia los demás de la forma más excelente que nos sea posible. Las personas, como dijo alguien, vienen a ser como representantes de Dios que muestran que aman por el amor que le tienen a Él. Segundo, el testimonio de las personas que confirma que somos cristianos tiene un gran valor, pero el testimonio de Dios es supremo. Él, por medio de su Espíritu, que se encuentra en cada creyente, va a estar confirmando constantemente que le pertenecemos. Jesús dijo que había venido para que tengamos vida y vida abundante, y ésta se obtiene recibiéndolo en el corazón, dejando que entre a nuestra vida para que la controle. Eso solo por medio de la fe nos asegura que tenemos la vida eterna que Dios nos ofrece. Tercero, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna y no hay otra alternativa. Quien no tiene a Jesucristo no lo ha recibido, simplemente no tiene la vida. Un anciano no creyente decía que Dios le daría la vida eterna porque su esposa oraba todos los días por él. Nadie ni nada puede sustituir a Jesucristo, haga lo que haga. Por eso, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y no hay otra alternativa. Hay creyentes que dudan de la salvación y no están seguros de poseerla. La Biblia nos asegura que, si se ha creído en Jesucristo, no debe existir duda alguna. Hay falsos maestros que hacen dudar de la salvación, como si se perdiera. Juan se dirige a los cristianos para que vivan con seguridad, sin dudar, pues en Jesucristo Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Los versículos siguientes vemos que podemos saber que somos salvos porque nuestra vida ha cambiado. ¿Qué dice la Biblia? Leamos en 1 Juan 5, del 18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando, más bien aquel que fue engendrado de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Para nosotros, generalmente aprender es ser capaz de repetir conceptos, tener en mente hechos, fechas, etc. Hemos desarrollado la parte cognitiva por sobre otras áreas propias del ser humano.
En pedagogía se usa el adagio que si no hay cambios en la conducta, no hay aprendizaje. Por eso Juan quiere llevarnos a esta verdad. Verso 18. Todo el que ha recibido a Cristo es un nacido de nuevo, un nacido de Dios. Quien se encuentra en este estado no practica el pecado. No dice el texto que no pueda pecar, lo que dice es que no lo practica. Es decir, no permanece pecando, ha roto su esclavitud al pecado. Al creyente verdadero que mantiene una relación íntima con Dios, no le gusta pecar de manera deliberada. Otro aspecto para tener en cuenta es que si es hijo de Dios, Él como Padre se encargará de fortalecerlo para que pueda vivir practicando la obediencia, guardándose de no vivir una vida de pecado. Aunque Satanás tratará de incitarlo a que lo haga, pues es su tarea permanente, sin embargo, el creyente se encuentra blindado para que el maligno no lo toque. Dios mismo es quien lo libra de vivir una vida de pecado. Verso 19. Nos presenta a los que se encuentran bajo el dominio de Dios y los que se encuentran bajo el dominio del diablo, bajo el maligno. Es la seguridad de los convertidos de saber que son hijos de Dios, pero que al mismo tiempo observan lo que pasa en el mundo con los inconversos, lo que les debe dar una nota adicional de gratitud y firmeza. Verso 20. El conocimiento cristiano no es un asentimiento intelectual, no es solo teoría, está basado en hechos reales que nadie puede negar. En este caso particular, el hecho de que Jesucristo vino a este mundo, de lo cual los apóstoles, entre ellos Juan, fueron testigos. Además, todos los cristianos de todas las épocas son iluminados por Dios para conocer a Jesucristo, el verdadero. Aparte de ello, estar en Él, en íntima comunión, estar en comunión con Jesucristo es estarlo con Dios el Padre. Aquí Juan nos indica que Él es el verdadero Dios y además la vida eterna. No nos confundamos, Jesucristo es Dios. Tal como Él mismo expresó, yo y el Padre uno somos, ahí en Juan 10:30. Concordando absolutamente con la respuesta que le da Felipe cuando le pide que le muestre al Padre. Yo y el Padre uno somos, Juan 14:9. Es por esta razón que la vida eterna se encuentra en Él. Y verso 21. Cuán fácil es para los humanos hacerse de ídolos, sustituir a Dios por imágenes falsas, no solo las que se erigen, sino también las que se guardan en el corazón y en la mente. Definitivamente hay que alejarse de todo eso, porque terminará dañando nuestra relación con Dios, que no lo acepta, pues Él siempre ha de ocupar el primer lugar en la vida de todo creyente. Así, todo lo que venga a constituir un tesoro, algo de mucho valor, va desplazando a Dios de la vida. Ese es un ídolo. Cuidado, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, nos dice Mateo 6:21. Amén, así sea. Pregunta número 4. ¿Cómo nos protege Dios del maligno? Por medio de Jesucristo es que podemos conocer al Padre. No lo vemos con los ojos, sino con el Espíritu. 3 puntos para resaltar. Primero, el cristiano se abstiene de pecar. No es que no pueda pecar, sino que se aferra a Dios y está dispuesto a no pecar deliberadamente. Vivimos en un mundo contaminado, donde resulta imposible no hacer algo que desagrade a Dios, pero de ahí a pecar deliberadamente hay mucha diferencia. Segundo, al cristiano Dios lo guarda de pecar. Él se encarga de hablarle a la conciencia de sus hijos para hacerles ver lo que les conviene. Pero de todos modos, la decisión será nuestra, aunque constantemente estemos siendo advertidos. La imagen de ternura con que lo hace es interesante. Es como un padre terrenal que aconseja a su hijo. Y tercero, cuando Jesucristo entra en nuestra vida, nos encontramos bajo su protección. Pasamos a ser su propiedad y en ese caso es como si gozáramos de inmunidad. El mundo se encuentra bajo el dominio de Satanás. Eso implica que se encuentra contaminado por el pecado. Nos toca vivir en él durante nuestra vida terrenal. Lo importante es estar seguros de que somos hijos de Dios y que Él cuida de nosotros. Es aquí donde debemos mostrar que nuestra vida ha cambiado y que lo que agrada al mundo ya no nos interesa. En medio de la adversidad del mundo, Jesucristo vino. Somos afortunados de haber sido alcanzados por su gracia, dándonos inteligencia y entendimiento para conocer a Dios. Por medio de Jesucristo es que podemos conocer al Padre. No lo vemos con los ojos, sino con el Espíritu.
una experiencia que no puede ser negada en la vida del creyente. Y pregunta número 5. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que Cristo te encontró? Nuestra idea central de este día ha sido: estamos seguros de que cuando confiamos en Cristo, Dios nos salva. Ponlo en práctica. Podemos estar seguros de que cuando confiamos en Cristo, Dios nos salva. Elige una de las siguientes aplicaciones. Evalúa cómo está tu relación con Dios. Durante esta semana, ten un tiempo para evaluar si de verdad estás confiando en Dios y en que sus promesas son verdaderas para tu vida, o si todavía tienes algunas dudas. Deja que Cristo actúe en tu vida. Si has invitado alguna vez a Cristo para que entre en tu vida, en ese preciso momento naciste de nuevo. Permite ahora que Él gobierne tu vida y comienza a disfrutar de la salvación que te dio. Lee tu Biblia. Por medio de ella, Dios seguirá hablándole a tu vida para que crezcas en la fe y sus verdades se hagan una realidad en tu vida. Anota los cambios. La certeza de que eres salvo se nota en los cambios que se operan y seguirán operándose en tu vida, aunque estos sean pequeños. Anótalos. Persiste en ellos con tenacidad y disfruta por ser un verdadero hijo de Dios. Agustín dijo la siguiente frase: la seguridad de ser salvos no es arrogancia ni altivez, es fe, es devoción, no es vanagloria, es la promesa de Dios. Resumiendo estos pasajes del capítulo 5 de Primera de Juan, ¿cuáles son las señales de salvación? El que cree en Jesús es nacido de Dios. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. El testimonio es que Dios nos dio vida eterna. Y estas cosas fueron escritas para que sepan que tienen vida eterna. Conclusión. Hay mucha gente que te dice cómo tener una vida maravillosa, pero no te dan la seguridad de la vida eterna aquí o en la eternidad. Jesús nos asegura la vida ahora y por la eternidad. Compartamos esa verdad con los demás. Te invito, mi hermano, mi hermana, que oremos al Señor dando gracias a Dios por el precioso regalo de su salvación. Y le pediremos también que nos ayude a caminar con la confianza de que somos salvos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por el regalo de tu salvación. Gracias porque solo es por fe. No hay nada que nosotros tengamos que hacer para obtenerlo. Solo creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a caminar confiados en que en Cristo somos salvos. Y que tu Espíritu Santo nos ha sellado como hijos tuyos, que te pertenecemos y que caminamos en santidad para cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, nuestra salvación sea completada al ser glorificados, transformados en un cuerpo glorioso para estar por la eternidad contigo. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y este es el texto para memorizar, para reflexionar durante el resto del día y de la semana. Primera de Juan 5:20. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Finalizamos haciendo un breve resumen de esta unidad para recordar todos los títulos de nuestras lecciones y tener en mente estas 6 cosas que sin duda
6 cosas de las que podemos estar seguros. Seguros del perdón, seguros de la relación, seguros de la verdad, seguros de la victoria, seguros del amor de Dios y seguros de la salvación. Y de esta manera estamos llegando al término de la unidad y de esta lección, recordándoles que el próximo domingo nuestro hermano Rubén inicia una nueva unidad titulada Caminando con Confianza. Así que les animo a que sigan atentos a los videos de Escuela Dominical y que sigamos aprendiendo y creciendo en la palabra del Señor. Y ahora los dejo con un hermoso himno que lo pueda cantar con alegría. Alcancé salvación. Que Dios les bendiga. De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh, me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación.